día de ayer, domingo, en una segunda vuelta electoral, Emmanuel Macron se convirtió en el próximo presidente de Francia. Sucederá, desde luego, a François Hollande. Se hizo de esta presidencia con un 66.10% de las preferencias electorales contra la ultraderechista Marine Le Pen del Frente Nacional. Esta jornada electoral marcó históricos, entre ellos una alta abstención, la más alta desde 1969, que supera el 25%. Y justamente para que hablemos de esta jornada electoral, saludamos a Anabel Muñoz Ortega. Ella es internacionalista y consultora independiente. Anabel, qué gusto recibirte. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación frente a este fenómeno tan interesante en un país con gran tradición democrática. Bueno, cuna, ¿no? Una de las cunas importantísimas de la democracia. ¿Y qué pasa justamente el día de ayer, Anabel? ¿Triunfa Emmanuel Macron o es un triunfo de miedo, es decir, un voto de no a Marine Le Pen? Es la suma de muchas cosas. Yo creo que este voto es multicausal. Tiene una serie de aristas interesantísimas, como está sucediendo en el mundo. Déjame decirte, los partidos políticos hoy día están en crisis. Bien. Los ciudadanos no se sienten representados y esto ha generado una especie de dudas, de hartazgo, y por otro lado, de grupos radicales o de partidos radicales como Le Pen, que proponen medidas drásticas frente a una situación determinada. Entonces, al momento que hay una cuestión radical, es interesante, pero por otro lado hay una visión fresca. Hay un candidato que es independiente, que es joven, que viene de un sector empresarial, financiero, que aunque ha estado cerca del gobierno, no necesariamente es el político tradicional. Y es ahí donde el electorado empieza a ver otras opciones. Es decir, se sale del status quo y eso resulta el imán de atracción. Sí, sobre todo porque posiciones radicales ya se ha visto también que son muy complejas después para gobernar. Y estamos hablando del principal socio de la Unión Europea. Claro. Entonces, imaginemos una Unión Europea sin Francia, es impensable. Sería ridícula, ¿no? Ya impensable. Sin el Reino Unido y sin Francia, impensable. Tendría nada que Sobre hacer. todo Alemania y Francia son los principales promotores de este integracionismo y que además, frente a todo lo que ha sido las políticas difíciles con la salida de Gran Bretaña, sí, porque habrá que ver, tienen muchas cuestiones en las que tendrán que ponerse de acuerdo Francia y Alemania para ver cómo es esa salida. Tiene implicaciones financieras muy importantes. No lo hemos visto del todo, pero esto generará, imagina tú, pensionados que están en España, pensionados ingleses, cuando ellos reciben seguridad social, hay un costo en la Unión Europea. Claro. Vamos a pensar que ahora ya no están. Entonces, ¿quién va a absorber esos gastos? ¿Cómo se va a mover toda esta cuestión financiera muy compleja? El propio liderazgo, ¿no? En materia financiera, es decir, la capital económica financiera de Europa se tendrá que concentrar ya sea en Francia o en Alemania. Así es. Y bueno, ellos fueron los principales promotores del euro. De hecho, bueno, Gran Bretaña nunca participó del euro y ahora tendrán que revisar mucho qué sigue para la Unión. Tenemos temas de seguridad muy importantes en el mundo. Tenemos un Trump en los Estados Unidos que bueno, casualmente vemos también otra figura fuera de los partidos políticos tradicionales, atractiva, muy radical, pero muy atractiva para muchos intereses. Y tenemos por otro lado Rusia con otras visiones del mundo en donde habría que revisar dónde sí es favorable una unión fuerte o no para Rusia. Entonces, yo creo que tienen un gran reto, sobre todo Macron, en este tema de cómo vamos a ir a lo que sigue, porque ya gané. ¿Y después? Y después, Anabel, no será fácil porque se enfrenta, independientemente de un fuerte triunfo, con uno de cada 3 franceses que no votó por él, pero que además están radicalizados con un discurso inclusive por momentos de odio. Y también encabeza un movimiento que no tiene un andamiaje político sólido en Francia, es decir, ni siquiera tiene una representación en el Parlamento. Eso es lo interesante, qué bueno que tocas el tema, porque él genera un movimiento que le llama En Marcha, que curiosamente es Emmanuel Macron, ¿no? Tiene sus siglas y que inició con 5,000 adeptos, hoy tiene 160,000. De hecho, hay parte de los grupos socialistas, bueno, personajes de la política, están queriendo participar del movimiento. ¿Para qué? Para llegar a los escaños. Estos se van a elegir el 11 de junio en una primera vuelta, la Asamblea Nacional,
Y en una segunda vuelta, el 18 de junio, todo lo que va a moverse como fuerza a los partidos para definir cómo queda la Asamblea. Ojo, es quien nombra un primer ministro. Es un sistema semipresidencial. Esto es para los mexicanos muy novedoso porque nos habla de los contrapesos. Tenemos un presidente electo y requiere de 200, más o menos 286 escaños para poder llevar a cabo sus políticas o lo que plantee como programa de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Si no tiene una mayoría favorable en la Asamblea Nacional, ¿cómo va a poder gobernar? Sí, tendría las manos atadas. Totalmente, ¿no? Totalmente. El primer ministro en Francia es muy poderoso. Hablamos que es quien ayuda a dirigir o comparte la dirección de la política nacional. Es quien participa de los presupuestos. Es quien ve las cuestiones, tiene derecho de iniciativa legislativa. O sea, un primer ministro es muy poderoso. Entonces, de ahí que es muy importante que la Asamblea Nacional tenga una mayoría favorable para la propuesta que haga Macron. Y Anabel, será también muy interesante ver cuál sea el papel que tome Marine Le Pen para el futuro, ¿no? Ha llamado a una refundación del Frente Nacional y también dijo, aquí estaré como contrapeso. Bueno, ya se declaró como la principal opositora. Tenemos también, esto es interesante del Frente Nacional. El Frente Nacional no necesariamente el número de votos va a significar los escaños que obtenga. Claro. Es un sistema de representaciones distinto al que conocemos nosotros. Entonces, vamos a ver cómo también este Frente Nacional funciona en estos escaños de los 577, ¿cuántos obtendría? Porque, por ejemplo, tuvo muchos votos en 2 departamentos. ¿Qué significa? Alrededor de 20 escaños. Estamos hablando de 577. No es tanto. Entonces, vamos a ver también cómo el Frente Nacional tiene que ser muy atractivo para aquellos que no votaron por Macron. Pues, Anabel, muchísimas gracias por esta conversación y gracias por aclararnos este panorama europeo que influye en todo el mundo. En todo el mundo. Gracias. Muchísimas Excelente noche. gracias a ustedes.